Comandante Ricardo Teles, en nombre del diario Causa Obrera, Causa Operaria de Brasil, le agradecemos por su entrevista sobre los asuntos relacionados al segundo punto de las conversaciones de paz de las FARC-EP con el gobierno colombiano. La primera pregunta que nos gustaría de hacerle es ¿cuál es la evaluación general de las FARC-EP sobre el referido segundo punto? Bueno, nosotros logramos sacar con el gobierno algunos asuntos importantes, como son la cuestión de las circunscripciones especiales en las áreas donde ha estado presente la violencia estatal. Igualmente también el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos y los movimientos sociales. A los movimientos sociales y a los partidos políticos también se logra que se haga primero para los partidos políticos un estatuto de la oposición. Esto se hará en un gran encuentro o evento nacional que debe realizarse en Bogotá, con la participación de todos los partidos y movimientos del país. En Colombia, a pesar de que eso está contemplado en la Constitución de 1991, hasta el presente no ha sido posible efectuarlo. Y lo mismo con los movimientos sociales. El gobierno tenía la creencia que los movimientos sociales no pueden tener derechos políticos y por el contrario nosotros consideramos que los movimientos sociales deben participar en política y que además son un elemento muy dinamizador para una efectiva democracia. El caso más patético está con el Partido de los Trabajadores en el Brasil mismo, donde varias corrientes y movimientos políticos y sociales logran realmente, digamos, llegar al gobierno y desde allí comenzar pues todo el ejercicio de la política, el respeto de una democracia. No somos del todo, digamos, optimistas porque la situación de violencia, el terrorismo de Estado, el paramilitarismo todavía subsisten y son una amenaza permanente hacia el proceso de paz en Colombia. El gobierno se niega a decir que en Colombia existe paramilitarismo. Entonces, este punto fue pasado al punto 3 de la agenda, donde hablaremos del fin del conflicto y ahí estaremos en esa situación. Igualmente quedaron pendientes puntos muy importantes en el cual pues no es el caso en este momento de hacer comentarios hasta no tener el informe conjunto que la mesa debe presentar ante la opinión pública nacional e internacional en el próximo ciclo de conversaciones. ¿Cómo se relaciona el acuerdo sobre el segundo punto con la campaña electoral en curso en Colombia? ¿Y cuál, en su opinión, fue la influencia de la caída de la popularidad del gobierno de Manuel Santos y del aumento de la presión de la ultraderecha liderada por el expresidente Álvaro Uribe? Bueno, nosotros no vemos ningún tipo de relación directa con la campaña electoral que está en curso en el país. Debe recordar que hace pocos días el presidente de la República se lanzó en búsqueda de la reelección y parece que mañana 25 va a hacerlo ya con más detalle. Nosotros, por nuestra parte, como FARC, estamos todavía inmersos en la discusión. Creemos que si se abren las compuertas pudiéramos crear un nuevo movimiento político, pero en estos momentos no vamos a participar en ningún proceso electoral. Lo que pasa es que el gobierno colombiano sí, y sobre todo Juan Manuel Santos, busca de todas maneras a través del proceso de la paz sacar también réditos de carácter político. La cuestión de la caída de la popularidad del señor Santos está en su inconsecuencia en cuanto al proceso de paz.
porque el gobierno hasta ahora ha sido cobarde, no ha salido a defender el proceso como debe ser, pero además el trato a la movilización y la protesta social en el momento en que en La Habana se discute la cuestión de las garantías políticas y se producían las movilizaciones populares y campesinas en Colombia, el gobierno lo que hace es sacar 80.000 soldados, disparar contra los manifestantes, causar 18 muertos, más de 800 heridos y más de 1.800 detenidos. Eso es una infamia y demuestra además que todavía la concepción del gobierno colombiano es la de represión contra el movimiento popular. Hay un grupo que es el Antidisturbios Antimotines, llamado SMAT en Colombia, que es una verdadera máquina de muerte. Salen es como perros en jauría a maltratar, a disparar, a matar a quienes estén inmersos en una protesta social. Lo del señor Uribe, pues ustedes deben saberlo muy bien, no solamente es el representante de la ultraderecha, es el principal cabecilla en Colombia del narcoparamilitarismo. Es un hombre que tiene más de 180 investigaciones en los tribunales de Colombia y que tanto los jueces como el mismo presidente Santos le da temor enfrentar, ¿sí? Porque, verdad, son una minoría, pero una minoría muy peligrosa, una minoría que no solamente amenaza, sino que también mata. Entonces, esa es una de las situaciones y es el elemento más perturbante en este momento de la política en Colombia y el enemigo declarado y abierto del proceso de paz. El gobierno se mostró categóricamente contrario a la Asamblea Constituyente, que era uno de los principales ejes de las FARC-EP en el proceso de negociación. ¿Cuál es su evaluación? Mire, lo de la Asamblea Nacional Constituyente o cualquier forma refrendataria de los acuerdos está para ser tratados en la mesa de diálogo. Eso tiene que ver con el sexto punto, que es la refrendación. Entonces, en forma unilateral, el gobierno del doctor Juan Manuel Santos quiso sacar una especie de referendo donde él tuviera omnímodos poderes, contara con un congresillo o una asamblea minoritaria elegida por él mismo para refrendar los acuerdos. Nosotros a eso nos oponimos rotundamente, ya que cualquier acuerdo en ese sentido tiene que ser tratado por las partes. En la mesa de diálogo las partes somos iguales. Es decir, el gobierno reconoció a la insurgencia. Entonces, en pie de igualdad, estamos sentados el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ejércitos del pueblo. Por lo tanto, la agenda y los puntos allí, incluyendo el preámbulo, tienen que ser tratados por los dos. Ese punto nosotros lo tenemos ahí pendiente, el de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a seguir promoviéndola. Creemos que es realmente, digamos, la salida a la grave crisis que sufre Colombia en todos sus estamentos y que es realmente la posibilidad de tener un tratado de paz estable y duradera que permita, digamos, entrar a un nuevo país, porque la Constitución del 91 es una constitución neoliberal, le quedó estrecha al país, no representa lo que el país es en este momento ni lo que puede ser en el futuro. Entonces, si las normas no sirven, esas normas hay que cambiarlas. Y la forma es yendo al constituyente primario. Fíjese que ya estos problemas y estas cuestiones de Asamblea Nacional Constituyente se han realizado en otros países del continente. Incluso en Chile, la candidata Bachelet movió y logró salir adelante en la primera vuelta con esta bandera de una Asamblea Nacional Constituyente.
en Ecuador, en Bolivia, en el mismo Venezuela y en otros países de América Latina, cuya régimen político está todavía constreñido, pues la gente busca la consulta del soberano, que es el pueblo, para que defina el rumbo de la nación. En Colombia hay temores en eso, pero nosotros creemos que incluso contra la voluntad del presidente, un amplio y fuerte movimiento de masas puede lograr que esto se efectúe, y se estaría tratando en el sexto punto de la agenda, en el cual el gobierno y la FARC tendrán que definir cuál va a ser el mecanismo de refrendación de los acuerdos. El gobierno Santos ha enfrentado un crecimiento visible de la lucha popular en Colombia, principalmente en el campo. ¿Cómo las FARC evalúan la situación política actual en Colombia y, en su opinión, por qué han crecido las movilizaciones campesinas y también obreras, como en el caso de los mineradores, en Colombia? Sí, es indudable. Colombia había tenido y ha sufrido, digamos, la más grande represión en los últimos 30 años. Ahí los líderes campesinos, los dirigentes obreros, abogados demócratas, sacerdotes de avanzada, defensores de derechos humanos, periodistas, todo el que denunciara algo era asesinado. Entonces, en esta situación, la cosa comienza a cambiar en el momento en que la gente desafía abiertamente al gobierno y toma la calle y toma las carreteras y se moviliza en el país a pesar de las balas que vienen desde el SMAT, del ejército y de la policía. Y como hay una situación de crisis general en el país, pero además una situación, digamos, supremamente difícil y complicada en lo económico, de sectores que antes podían tener, digamos, una situación solvente, comienza a estas necesidades que está sufriendo la población en el campo y los sectores obreros y populares en las ciudades a pedir y exigir la movilización. Entonces ahí, por ejemplo, los cafeteros. Colombia tiene más o menos unas 6, 7 millones de personas, directa o indirectamente, vinculadas con esta economía del café. Los precios internacionales del café caen, ¿sí? La cuestión de los tratados de libre comercio comienzan a perjudicar a este sector, igual que, digamos, al sector de productor de papa, de plátano, de maíz, de sorgo, de algodón, que entran en quiebra. Entonces, como esa situación les afecta directamente, comienzan su movilización y a exigir del gobierno medidas de protección y cese de los TLC, porque son sectores que se vienen arruinando. Si a eso se agrega la alta represión que ha sufrido la gente, pues obviamente están las condiciones dadas para una gran movilización como la que se vio recientemente, que todavía persiste, que está ahí, que el gobierno trató de desactivarla, citando mesas por separado a lo largo y ancho del país, pero que la gente dice, estamos dialogando, y el gobierno, al no cumplir lo tratado en estas mesas, entonces da la oportunidad para que la gente vuelva a retomar oxígeno y salga a la protesta social nuevamente. El gobierno Obama, de la administración norteamericana, ha expresado el apoyo a las renegociaciones de paz y al gobierno Santos. ¿Cuál es la opinión de las FARC-EP sobre el papel que el imperialismo norteamericano le atribuye al gobierno colombiano, principalmente en relación a América del Sur, América Latina, en relación a la Alianza del Pacífico y específicamente por qué el imperialismo apoya las negociaciones, en su opinión? Bueno, en este momento es el señor Santos el mejor aliado de los Estados Unidos en el continente. Los Estados Unidos
pretenden convertir a Colombia en el Israel de América Latina. Ahí tienen sus bases militares que luego, digamos, amenazan a los vecinos, entre ellos al propio Brasil. Desde esas bases militares en Colombia, los Estados Unidos pueden controlar toda la parte sur del continente, toda la cuestión de el Caribe, y desde allí mismo, digamos, influenciar rápidamente sobre cualquier acontecimiento en el África. Es decir, Colombia es un lugar geopolítico estratégico para los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Colombia es un país inmensamente rico. Hay una inversión directa norteamericana muy grande. Sus transnacionales están necesitadas de petróleo, de oro, de plata, de platino, de coltán, de una cantidad de productos que nosotros tenemos como país, y fuera de eso, la cuestión del etanol y los recursos pesqueros y hasta de la órbita geoestacionaria. Viendo toda esa cosa, entonces los Estados Unidos ve que es mejor tratar de pacificar al país para que en una nueva etapa pudieran sus transnacionales ganar y multiplicar sus ganancias por 20, 30 o 40 veces más. Es decir, ahí no hay ninguna cuestión de grandeza. Los Estados Unidos simplemente apoyan a su hombre en América Latina, y desde ahí, desde la misma Colombia, en la alianza con el Pacífico, meten la cuña para tratar de bloquear a través de esa alianza del Pacífico todo lo que se está haciendo a través de UNASUR, a través de la CELAC, a través de buscar los países de América Latina una nueva forma de expresar la cuestión de la diplomacia latinoamericana. Entonces a todo esto se presta el gobierno colombiano. Esa es una de las explicaciones que se pueden dar en torno a lo que está pasando. Sí, de todas maneras nosotros vemos que además hay otro tema. Es que en el punto que vamos a comenzar a discutir el día 28 está la cuestión de los cultivos ilícitos, la cuestión de narcotráfico y otras cuestiones que tienen que ver con eso. Esa política norteamericana de la lucha contra el narcotráfico, en la cuestión basada en la represión, es un fracaso terrible. En los Estados Unidos nadie discute sobre ese fracaso. En la OEA se discute que hay que tomar nuevas medidas, porque las anteriores no han dado ningún resultado. En Colombia, el Plan Patriota, que fue la excusa intervencionista de los Estados Unidos en Colombia, con el pretexto de narcotráfico para realizar efectivamente una guerra contrarrevolucionaria, contrainsurgente, pues queda al desnudo en este momento. Nosotros desde la FARC le habíamos planteado a la comunidad internacional que hay maneras, por lo menos, de atacar y hacer una sustitución de cultivos y la cuestión de la defensa del medio ambiente. Nuestro comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez, hizo un estudio muy profundo que se le presentó a la comunidad internacional, que en su momento no fue tenido en cuenta por la situación del momento, por los intereses que se movían, pero que ahora tanto el gobierno norteamericano como el gobierno colombiano estarían dispuestos, digamos, a ver qué salida se puede dar en el caso de Colombia, porque ya el narcotráfico a nivel mundial, eso no lo puede arreglar el gobierno colombiano, ni lo pueden arreglar las FARC, ni lo puede arreglar bilateralmente el gobierno colombiano con los Estados Unidos. Es decir, un problema universal. Se recuerda que por narcóticos en el mundo, en este momento se mueven más de 680 mil millones de dólares. Es un negocio que está entre los primeros 3 grandes negocios del mundo, con el armamento y del petróleo. Entonces son intereses económicos exageradamente grandes lo que se mueve ahí, y donde
realmente, digamos, Colombia ha quedado marcada como uno de los países mayormente exportadores de cocaína. ¿En qué situación se encuentran hoy las FARC-EP desde el punto de vista político y militar en el contexto del Plan Colombia? Bueno, el Plan Colombia, como le decía ahora, que fue el pretexto del combate al narcotráfico, ha demostrado ser un rotundo fracaso. Los Estados Unidos invirtieron más de 12.000 millones de dólares para en 8 años liquidar totalmente a las FARC y, y tener, digamos, el campo abierto a sus transnacionales. Esa política les fracasó. Las FARC ciertamente recibieron algunos golpes de carácter militar que resintieron un poco nuestras estructuras, pero rápidamente la gente logró reubicarse, ver los planteamientos de la guerra moderna, la utilización de los drones, de la alta tecnología que emplean contra nosotros, de la cuestión de los microchips que introducen para hacer precisión en la cuestión de los bombardeos, y eso ya el grueso de la tropa de las FARC lo maneja con cierta solvencia, y si bien fuimos sorprendidos en un primer momento, ahora la cuestión es diferente y se ha vuelto a una guerra de guerrillas móviles, como siempre debe ser en estos casos. Entonces no es tan fácil para el enemigo. Por el otro lado, el hecho de que el gobierno se haya sentado en La Habana a dialogar con la FARC es un reconocimiento que está muy, pero muy lejos el Estado colombiano de ganar la guerra. Al no podernos derrotar, la obligación de ellos es conversar. Nosotros también lo hacemos y estamos en la mejor disposición de llegar a algún acuerdo que permita ponerle fin al conflicto social y armado que vive Colombia y comenzar la construcción de la paz. Políticamente, la FARC ha sido, es y siempre será un movimiento político-militar. Nunca hemos perdido la esencia de estar fundidos con nuestro pueblo. Nosotros somos Partido Comunista Clandestino, somos Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, y siempre y a toda hora, las 24 horas, las FARC hacen política. Tenemos también un trabajo internacional que, a pesar de que durante 30 años se nos ha dicho que somos narcoterroristas, lo que queda cada vez más claro es la esencia política y militar de las FARC, como queda demostrado en La Habana, donde en cada uno de los puntos, en el primero, por ejemplo, nosotros sacamos 100 propuestas mínimas para una reforma agraria integral en el país. Son propuestas sensatas que el país evalúa con mucha profundidad. En el segundo punto, sacamos 88 puntos que sorprendieron al mismo gobierno y a la sociedad colombiana por los aires frescos, renovados y la profundidad de eso. Y sobre narcotráfico y la cuestión de cultivos ilícitos, tenemos un manojo impresionante de propuestas para lograr, digamos, llegar a un entendimiento con quienes quieran trabajar en esta materia para mejorar, digamos, y evitar el daño hacia la juventud. Comandante Ricardo Teles, le agradecemos mucho su entrevista y le deseamos mucho suceso en su lucha, en la lucha de las FARC-EP, en representación y por los intereses del pueblo colombiano. Bueno, a usted muchísimas gracias, al pueblo de Brasil, un abrazo muy grande. Sabemos que son nuestros hermanos en el continente y estamos también solidarios con todas las luchas del pueblo de Brasil y que logren profundizar su democracia y cuidar los logros que pueden haber tenido en estas últimas etapas. Muchas gracias, comandante.